UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en el Ecuador de la Semana de la Radio a Distancia de la UNESCO. Recordarles que la Semana de la Radio es una semana en la que cuenta con un programa de capacitación en línea organizado por la UNESCO en colaboración con la OMS y está destinado a fomentar la capacidad de las emisoras de radio locales para producir contenidos radiofónicos fiables y también profesionales en caso de medidas de contención o emergencia, incluidas dificultades financieras. En este caso, hoy centramos la jornada en la creación y gestión de contenidos de audio en casa. Hay que decir que antes que nada me gustaría dar la bienvenida, lo vemos en pantalla, a Pompeyo Pino, director de distribución de los medios radiofónicos Radio France International, y Montecarlo Dualilla, para la región de las Américas, en el Departamento de Distribución de la Dirección de Desarrollo Internacional y de Recursos Propios del Grupo de Servicio Público francés. Por sus funciones, él viaja constantemente con el continente americano participando en conferencias, en eventos académicos y también comerciales en el ámbito audiovisual. Es lingüista de formación, ha ejercido asimismo funciones de promoción cultural y periodísticas y también ha colaborado con numerosas instituciones y eventos especializados de Europa y las Américas. Además, hoy contamos con él para dar inicio en esta sesión. Bienvenido, Pompeyo. Gracias, Irma. Hola a todas y hola a todos. Para Radio France Internacional es realmente un gran honor poder participar en este evento, donde, como explicaba Inma Zelda, el grupo Radio France Internacional está representando realmente al grupo France Media Monde, que es un grupo de servicio público que tiene su sede principal en París, y que hace una difusión a nivel mundial en 17 idiomas en los 5 continentes, con efectivos de 66 nacionalidades diferentes, lo que hace, le da a nuestro grupo, por supuesto, un carácter eminentemente internacional. Aunque, por supuesto, también tenemos difusión dentro de Francia, lo cual nos permite contribuir a enriquecer el paisaje audiovisual francés con la vasta cobertura internacional que realiza nuestro grupo. En el grupo France Media Monde, como les explicaba Inma al comienzo, tenemos 2 radios internacionales. Tenemos a Radio France Internacional, que transmite en 16 idiomas diferentes, incluyendo el español. También tenemos a una radio generalista y universalista, que es en lengua árabe, que se llama Montecarlo Dualilla. Y tenemos a la televisión France 24 en francés, que realmente son 4 cadenas diferentes, una en español, otra en francés, otra en inglés y otra en árabe, las 4 cadenas difundiendo programaciones específicas las 24 horas del día. En conjunto, estos 3 medios llegan cada semana a más de 250 contactos en el mundo. Decimos contactos porque incluíamos también, por supuesto, la parte digital. Dentro de estos 250 millones de contactos que establecemos cada semana en el mundo, también está lo que sería la audiencia propiamente radiofónica, la audiencia radial de RFI, que son en medida unos 58 millones o más de 58 millones de oyentes por semana. Nosotros calculamos la audiencia semanal como las personas que escuchan la radio por lo menos una vez en los últimos 7 días. Puede ser cada día, pero basta con un día y eso nos cuenta como un oyente. O sea, que estamos hablando de la audiencia semanal, que son 58 millones de oyentes. Esto nos da, por supuesto, una idea de la audiencia, porque, por supuesto, nuestro medio comunica solamente las cifras de audiencia en los países donde podemos medir o adquirir estudios, que no son todos los países donde RFI transmite. Quiere decir que la audiencia real es mucho mayor. Por supuesto, ser un medio internacional de esta magnitud es un reto enorme para un medio audiovisual, pero todavía mucho más para una radio, puesto que cuando hablamos de la radio estamos hablando además de un medio de proximidad por excelencia.
en lo cual puede haber una cierta contradicción. Quiere decir que Radio Francia Internacional es una radio universal, internacional, pero al mismo tiempo es un medio que es un medio de proximidad. Es cierto que hoy en día, con los avances tecnológicos, sobre todo con el mundo digital, los satélites también, claro, una radio como RFI ya no es solamente una radio en onda corta que viene de lejos, sino que tiene una implantación local muy fuerte de diferentes maneras. Por una parte tenemos redacciones que trabajan justamente en los territorios donde transmiten. Por ejemplo, tenemos una filial en Rumanía, en Bucarest, tenemos para la lengua rumana, tenemos una filial en Phnom Penh para la lengua Khmer, en Camboya. También trabajamos con redacciones deslocalizadas en países de África, como por ejemplo nuestras difusiones en Swahili se hacen en Kenia, nuestra redacción en Hausa está por ejemplo, en Nigeria. Tenemos también redacciones locales que trabajan en países de América Latina, donde tenemos FM, y que contribuyen a enriquecer la programación en español en países como Ecuador, República Dominicana, Bolivia o en creol en Haití. Quiere decir que tenemos esta implicación, esta presencia local, que además también se efectúa vía nuestra vasta red de frecuencias FM. RFI cuenta con una red de 154 repetidoras FM en diferentes capitales y ciudades importantes del mundo, lo cual le da una participación, una implicación local bastante fuerte. Luego hay que decir que esta presencia también se complementa con el trabajo con las radios asociadas. RFI trabaja con unas 1.700 radios asociadas en el mundo que toman parcialmente contenidos de RFI para insertarlos dentro de su propia programación. Quiere decir que RFI, que es un medio internacional, es percibida también de cierta forma como un medio local, y de la misma forma que, por supuesto, muchas radios locales hoy en día, gracias a tener un streaming en Internet, pues también son escuchadas en otros continentes. Pero sea como fuere, y a pesar de este intercambio de roles que se ve cada vez más frecuentemente, lo cierto es que la radio sigue siendo un medio de proximidad por excelencia, y este privilegio que tiene la radio, este privilegio que representa, que implica ser un medio de proximidad, pues hace que en cualquier situación de crisis la radio está siempre en primera línea. Y esto incluso para las radios privadas. Quiere decir que cuando hay una situación de crisis, el medio radiofónico siempre tiene una especie de misión de servicio público que cumplir, insisto, aún en el caso de las radios privadas. Esta doble misión, esta doble situación, condición, está siempre muy presente en por supuesto, todos los equipos de RFI, especialmente los periodistas, pero digamos todos los equipos también que trabajan alrededor de la parte periodística. Yo, para hablar de este tema de la crisis, la forma de hacer la radio de diferentes maneras, lo voy a hacer con 3 ejemplos. Uno un poco ya más antiguo. Yo recuerdo cuando Ingrid Betancourt fue liberada en Colombia y vino a Francia, vino a RFI para ser entrevistada, y fue muy emocionante ver cómo cuando escuchaba las voces de los periodistas sabía inmediatamente los nombres de los periodistas. Quiere decir que ella conocía las voces y asociaba los nombres de los periodistas, porque lo cierto es que mientras estuvo ese largo tiempo que estuvo en la selva colombiana, en cautiverio, pues seguía escuchando o escuchaba RFI muchas veces a través de las propias radios colombianas que redifundían contenido de RFI, lo que le permitía estar informada del acontecer en Colombia y del acontecer mundial. O sea, esa relación era muy interesante, porque además incluso comentaba que también escuchaba mensajes de su hijo que era muchas veces entrevistado en los estudios de RFI en París, y esto era de un gran digamos, reconfort para ella en esa situación. La segunda ejemplo que quería mencionar fue el terremoto en Haití en 2010, ya que en ese momento prácticamente todas las radios de Haití quedaron fuera del aire, y por una situación casi milagrosa, que todavía hoy no nos explicamos, los transmisores de RFI, las 6 transmisores que tiene RFI,
en Haití se mantuvieron funcionando. Esto hizo que de pronto RFI se convirtiera en prácticamente el único medio de comunicación con la población. Y mucha gente todavía hoy en Haití, a pesar de que ya hace 10 años, bueno, 11 años ahora, porque el terremoto fue en 2010, se acuerdan todavía que RFI era la única forma de comunicar. RFI comunicaba en francés. En aquel momento no teníamos contenido en criol, así que como no todo el mundo en Haití habla francés, pues hicimos una especie de asociación de partnership con la BBC, lo cual nos permitía, a veces no tenía frecuencias en Haití, pero tenía programas en creol en ese momento, y esto nos permitía ofrecer información, ayuda, indicar cómo encontrar asistencia a la población en Haití, y lo estaba haciendo una radio internacional o dos radios internacionales, porque lo estábamos haciendo en colaboración con los colegas de BBC. El otro ejemplo que quiero referirme, por supuesto, un ejemplo mucho más reciente, es la pandemia de la COVID-19, que nos ha afectado a todos. Es cierto que durante todo este tiempo RFI, como muchos otros medios, ha estado dando información, siguiendo lo que está ocurriendo en los diferentes países del mundo. Tenemos una vasta red de corresponsales, de más de 400 corresponsales en el mundo, que por supuesto han estado informando cómo la pandemia es tratada, es seguida y evoluciona en cada país. Hemos estado tratando de dar mucha información sobre las vacunas, sobre las reglas para viajar, sobre la evolución de los tratamientos, etcétera, etcétera, y sobre todo tratando de combatir la fake news o las en Fox, como decimos en RFI, o sea, que hoy en día contaminan mucho todo el trabajo periodístico profesional, y saben que es un combate enorme, y lo cual le da mucho sentido hoy en día al trabajo profesional de los periodistas. Quiere decir que durante la pandemia, por supuesto, los periodistas, los técnicos, todo el personal de apoyo, tuvimos que empezar a hacer teletrabajo, pero la prioridad siguió siendo buscar informaciones verificadas, ir a buscar la información, y esto realmente paga, porque sabemos que la audiencia de cualquier medio de información, de cualquier medio noticioso, informativo, depende mucho de la credibilidad. Y un estudio, por ejemplo, que hicimos en el año 2020, o sea, en plena pandemia, en 4 países hispanohablantes de América Latina, Argentina, Colombia, Ecuador y México, nos dio resultados realmente extraordinarios, lo cual fue muy satisfactorio para el trabajo que hacía RFI. O sea, descubrimos que en estos 4 países, por ejemplo, una de cada 2 personas consultadas conocía RFI, conocía la marca RFI, conocía los programas, y cerca del 20% decía haber escuchado RFI o algún programa de RFI en los 7 días precedentes, lo cual son cifras realmente muy interesantes. Quiere decir que, por otra parte, y todavía hoy también muchas personas nos recuerdan, que cuando los teatros, los cines, las galerías de arte, las bibliotecas tuvieron que cerrar sus puertas por la pandemia, la cultura siguió viviendo en la radio, siguió viviendo en RFI, como muchos otros medios, y eso también es una forma de hacer frente a la crisis. Después de estos 3 ejemplos, quería terminar mencionando un tema que es muy recurrente en RFI, al cual RFI le presta mucha atención actualmente, y son los flujos migratorios, los problemas migratorios, los cuales representan muchos problemas tanto para los países que son productores de migrantes como para los países receptores de migrantes. Estas migraciones de masa que estamos conociendo cada vez más por razones de guerra, catástrofes naturales, problemas ecológicos, crean situaciones sociales y humanitarias de consecuencias incalculables. Y RFI, por supuesto, sigue prestando mucha atención a este tema, y que además constatamos que, por ejemplo, cuando se producen estos flujos migratorios, las personas que escuchan RFI, que conocen RFI, siguen escuchando RFI para buscar información, buscar respuestas en el nuevo contexto, en el nuevo país que los está acogiendo. Y a veces estas respuestas tienen que venir por otras vías. Y ahí quería mencionar el ejemplo de un sitio web que hemos creado que se llama Infomigrant, que lo hemos creado el grupo France Media Monde en asociación con la Deutsche Welle, con el grupo alemán Deutsche Welle y con la agencia de prensa italiana ANSA, en varios idiomas, en francés, inglés, árabe, pastún y dari. Y este sitio pues también trata de ofrecer información verificada, información creíble, útil a los migrantes, no para decirles lo que tienen que hacer, si migrar o no, sino simplemente para ayudarles, para acompañarles. Quiere decir que ante cada situación de crisis, ante cada situación concreta, la radio
sigue renovándose día a día y sigue acompañando a sus audiencias, cualquiera que sean las circunstancias. Y eso es un mérito que la radio, que quizás más que cualquier otro medio, sigue teniendo hoy en día. Y esto con los temas migratorios es muy importante, porque hay que decir que los migrantes hoy en día no son quizás como los migrantes de hace mucho tiempo. Quizás hoy en día los migrantes son personas súper conectadas, que siguen los medios tradicionales, que siguen la radio, por supuesto las redes sociales, y la radio tiene un rol muy importante que jugar en esto, como en cualquier otra situación de crisis. Bueno, les quería comentar muy rápidamente estas experiencias de RFI. Mi función acá no es periodística, yo trabajo en la parte de distribución, como ya Isma les explicaba al comienzo, así, pero estamos muy cerca de todo el trabajo periodístico, y lo vivimos de una forma muy enriquecedora, y como testigos de todo lo que la radio puede hacer y seguramente va a seguir haciendo en el futuro. Muchas gracias. Bueno, sobre todo destacabas tú, ¿no?, la capacidad que tiene la radio de seguir evolucionando y sobre todo de adaptarse, ¿no? Tú comentabas 3 ejemplos y la rápida intervención, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de redactores, de toda la gente que hay detrás de la radio. Sí, la radio siempre se ha adaptado y se sigue adaptando cada vez más. Y como decías, hoy en día se aprendió a trabajar con teléfonos celulares, se aprendió a trabajar desde las casas. La radio hoy en día llega por teléfono. Hoy en día los podcasts es un fenómeno, por ejemplo, nuevo, que es una forma nueva de escuchar la radio. Quiere decir que nunca se ha escuchado tanta radio como hoy en día, no solamente de forma lineal, sino de forma deslinearizada. Aunque las radios de información, quizás como la radio de deporte, se siguen escuchando de forma lineal, porque la inmediatez de la información y la simultaneidad tiene mucho que ver, pero la radio se está reinventando cada día. Sigue siendo una cajita o un aparato que emite sonido con una escritura muy propia, que es muy diferente, por supuesto, de la escritura de la televisión, aunque hoy en día también la radio, hay cámaras en los estudios, pero no es televisión, es radio filmada o radio visual. A veces se llega con una doble escritura a hacer programas que están hechas en las reglas del arte para la radio y para la televisión, pero lo que sí es cierto es que la radio se está reinventando constantemente, y que cada situación de crisis que atraviesa el mundo y en la cual la radio está presente, pues es una nueva oportunidad para seguir creciendo y seguir enriqueciendo y nutriéndose de experiencias que luego, cuando las situaciones ya no son de crisis, pues también contribuyen a enriquecer el lenguaje y la escritura radiofónica en la forma cotidiana, digamos. Exacto. Pues muchísimas gracias, Pompeyo, por haber estado esta tarde con nosotros. Y Gracias. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí. No, muchísimas gracias, realmente es un gran gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, y espero que estos comentarios sean útiles. Y cualquier cosa, bueno, mi dirección email está en el sitio de RFI, o sea que cualquier diálogo con los oyentes, con los participantes en este foro, podemos continuar en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Pompeyo. Bien, pues ahora les dejamos con una sesión que permitirá comprender mejor las diferentes opciones para realizar emisiones a distancia con uno o más interlocutores. Para ello contaremos con Josep Maria Martí, director del Observatori de Radio y exdirector de Prisa Radio Ser Catalunya, como moderador de esta mesa redonda. Y además tendremos con nosotros a Dora Alicia Brausin Pulido, subgerente de Radio Nacional de Colombia, quien nos contará también de primera mano cómo les ha afectado la pandemia y cómo se han adaptado tanto al nivel de la programación como en ámbitos humanos y técnicos. También contaremos con Niels Brock, de Deutsche Welle Academy, quien nos adelantará qué es y cómo surge el proyecto Colmena, haciendo hincapié sobre la metodología de co-creación y las funciones básicas con las cuales cuenta este ecosistema. Después se compartirán también varios testimonios de participantes de este proyecto en América Latina. Así que continuamos con la Semana de la Radio. Gracias, Pompeyo. Gracias. Hasta pronto.